Adelante, Rodrigo. Bueno, buenas tardes para todos. Estamos reunidos nuevamente por un nuevo evento de round clínico. En este caso va a presentar el Centro Cardiológico Americano, los doctores Corvo y Nin. Bueno, adelante, muchachos, los escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy Ramiro Nin, residente de primer año, y vamos a presentar este caso que tuvimos hace un par de semanas. Comenzamos con la historia clínica, ¿no? El paciente es un paciente de sexo masculino de 38 años, procedente de Durazno. Como factores de riesgo cardiovascular, es un hipertenso crónico con mal control y un tabaquista intenso. Tenía antecedentes familiares de enfermedad coronaria, pero no tenía historia previa de enfermedad cardiovascular conocida. De la enfermedad actual se presentó el día 11 del 7, a cerca de las 17 horas, un dolor precordial opresivo de intensidad moderada que apareció en el contexto de actividad física, realizando deporte, y que no se dio en el reposo, por lo que consultó aproximadamente una hora después en puerta de emergencia. Allí se encuentra el paciente lúcido, euneico, con un buen estado general, con hipertensión sistólica y persistencia del dolor. Del examen cardiovascular, no mucha cosa a destacar, un ritmo regular de 90 ciclos por minuto, sin soplos, sin elementos clínicos de falla cardíaca aguda, y del examen respiratorio pleuropulmonar tampoco nada a destacar. Se realizó un electrocardiograma inicial, donde lo que se observa es un ritmo sinusal de 90 ciclos por minuto, con una onda P y un intervalo PR normal de 160 milisegundos, un eje eléctrico medio de 45 grados, con QRS fino, y ondas Q patológicas en las derivaciones inferiores de 3 y ABF. Una transición precordial de la onda R en las derivaciones precordiales adecuada, y de la repolarización a destacar un supradesnivel cóncavo del segmento ST en las mismas derivaciones que muestran ondas Q de 3 y ABF, siendo mayor de 1 milímetro únicamente en D3 y menor de 1 milímetro en ABF. También a destacar en las derivaciones laterales altas de 1 y ABL, un infradesnivel descendente del segmento ST e inversión de las ondas. Del resto de la repolarización, aplanamiento difuso de la onda T en las derivaciones precordiales izquierdas y un intervalo QT normal. En suma, estamos ante un paciente de sexo masculino de 38 años, hipertenso, con mal control y tabaquista, que se presentó con un episodio de ángora al esfuerzo, que no se dio con el reposo, consultó a la hora de duración del dolor y el electrocardiograma con las alteraciones descritas. Les queríamos preguntar cuáles serían los planteos clínicos a realizar en este caso. Bueno, como para empezar a decir algo, evidentemente el dolor torácico en el paciente joven, que parece ser, digamos, el primer capítulo en el que este paciente se puede encajar, es el primer capítulo en realidad es de riesgo cardiovascular, pero digamos por la enfermedad actual siempre es un problema, porque cuando uno los ve, dice, ¿qué le puede estar pasando, no? De todas maneras, este paciente es un poco distinto de lo más habitual, porque es un hipertenso mal controlado, es un tabaquista, tiene antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, y ahora le duele el pecho. Ahora, uno siempre, cuando ocurren estas cosas, tiene la esperanza de que se resuelvan de la mejor manera y de manera relativamente rápida. Entonces, cuando ve el electrocardiograma, cuando pide el electrocardiograma, dice, está, no tiene nada, en el electrocardiograma es absolutamente normal, o el electrocardiograma es tremendamente patológico, y entonces el paciente, el electrocardiograma divide las aguas. Pero a veces no es tan así.
Yo creo que la primera pregunta que uno tendría que hacer es si clínicamente lo que el paciente tiene es un síndrome coronario agudo, es un dolor anginoso con características compatibles con síndrome coronario agudo y al que vamos a calificar por el electrocardiograma o clasificar por el electrocardiograma, o si en realidad el dolor nos evoca alguna otra cosa y no tanto ANGOR, como dice ahí, nos parece que pueda corresponder a otra cosa. Y eso lo da el médico que está viendo el paciente, ¿no? Es difícil, después que te ha puesto el rótulo de ANGOR, es difícil decir que no es un dolor de tipo isquémico, ¿no? O compatible con una causa isquémica. Pero creo que esto a manera de introducción, y me gustaría que cualquiera de los colegas que está conectado diría qué les parece y qué les parece y qué hacemos, porque el electrocardiograma, el paciente le duele el pecho, tiene factores de riesgo y tiene un electrocardiograma que de normal tiene muy poco. No sé si alguien quiere opinar algo. No sé, pero a ver, por No. ejemplo, por decir algo, tenemos varios residentes conectados. Eh, Está Lucía Rampa, Florencia Rebolís, está Martín Piñeiro, tenemos hemodinamistas, tenemos cardiólogos experimentados. ¿Qué haríamos con esto? Evidentemente hay un grupo seguramente que conoce el paciente porque es parte del equipo asistencial, por lo menos en la etapa aguda, pero hay otros que no. Y bueno, digan, ¿qué les parece? Nadie quiere opinar nada. No, pero No, vamos creo. a hacer. Sí, No, digo, básicamente contame. no, yo lo diría así. Santiago, ¿estás ahí? ¿El doctor Alonso está ahí? Y sí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan ¿Cómo todos? estás, Santiago? ¿Cómo andás, Vamos a hacer Santi? un ejercicio. Primero, saludarte y segundo, hagamos de cuenta que esto te llega por tu teléfono de guardia a vos, a la doctora Viñole, a cualquiera de los muchachos que trabajan y trabajamos en CCC. Y te llega esto como consulta, de alguna manera, llamada o... ¿Qué le decimos? Mándamelo, le voy a hacer un cateterismo, esperar, repetir el electro, quiero marcadores humorales, me gustaría tener un ecocardiograma antes de resolver, o es tarde, déjame descansar. Número ¿Qué harías, equivocado. Santiago? ¿Pueden poner un segundo el electro, no? Claro. Bueno, en principio yo creo que es un paciente, si bien joven, pero tiene antecedente de tabaquismo, hipertenso, tiene un electro claramente patológico, le dolió el pecho. Lo que me quisiera saber si le está doliendo ahora el pecho para definir un poco más qué tiempo tengo, pero bueno, es un electro que preocupa bastante. Fue solamente el esfuerzo, dolió, siguió en reposo y la hora esa de evolución, disculpen, no escuché bien, si es que sigue con dolor o duró una hora y se dio. No, este electrocardiograma es 1 hora de comenzado el dolor y con dolor persistente. No había cedido actualmente. En principio yo creo que si está cerca de un centro, o sea, que se pueda brindar la perfusión, yo lo plantearía que podría ser, si bien no hay una imagen clara de supra, eh, ¿cómo es? De derivadas adyacentes, sí tenemos un supra de 3 con una imagen que podría interpretarse como una imagen especular en D1 ABL. Por eso me preocupa mucho y creo que eventualmente, ante la duda, habría que plantear un tratamiento de repercusión. Santiago, a mí una cosa que me llama la atención es que algo que dijeron los residentes, y es que destacaron que era supracóncavo el ST, y además destacaron la onda Q en D3 y en ABF. Si llevo una hora de evolución, ¿qué hace la onda Q ahí? ¿Por qué?
¿Por qué la onda Q? Porque uno dice la Q en realidad es un elemento de aparición tardía. Y sin embargo, acá a la hora tenemos una Q patológica, ¿no? Sí, estoy de acuerdo que es una onda Q que capaz que no debería estar por el tiempo de evolución del infarto, pero capaz también es una Q que ya tenía electrovasal normal. A mí lo que más me preocupa es joven tabaquista, está con dolor persistente, tiene un infra que bueno, que no me parece, no me queda la duda si podía explicar por otro lado. Sí, si B5 y B6 lo tuviera, que bueno, son complejos más chicos y la escala está menor, capaz que es un infra que está en cara lateral y bueno, decía, bueno, capaz que es elemento de sobrecarga sistólica o algo más secundario. Pero bueno, yo creo que ante la duda, si el paciente está con dolor, primero, yo estoy suponiendo que se le inició un tratamiento, se hizo conducil o se le hizo nitrogliana entre B y no le alivió el dolor. Y Por sigue con hablar, y dolor. fíjese con hogar, aunque no tenga nada. Y si en ese caso, bueno, yo creo que plantearía, sí, eventualmente estudiarlo, ¿no? Plantearía un cateterismo porque no estoy seguro de que no tenga otra cosa. Y eventualmente lo potencialmente más grave tampoco lo puedo descartar. Estoy totalmente de acuerdo que no es un electrotípico de infarto, tiene muchas cosas que quedan la duda, pero bueno, capaz que ese será mi primer paso. Yo creo que de repente alguna cosa a la que se le puede prestar atención es qué tipo de esfuerzo fue el que realizó. Porque estaba haciendo deporte, si no me equivoco. ¿Qué exactamente qué? Él estaba jugando al fútbol, por lo que relató. Y en Bien, ese contexto, cuando fue corriendo, comienza con el dolor. perfecto. O sea que sirve para cualquier hipótesis prácticamente. No, lo pregunto porque algunos tipos de dolor torácico tienen que ver, por ejemplo, con tipos de ejercicios específicos. Por ejemplo, el ejercicio isométrico se asocia con síndromes aórticos agudos. Entonces, no sé, por ahí es que alguno nos cuenta que estaba haciendo ejercicio isométrico, estaba levantando peso, no sé, pecho plano 150 kilos y se disecó la aorta. Y encima tiene manifestaciones isquémicas de cara inferior. Pero el dolor no tiene características, por lo menos no nos contaron, confío plenamente en el relato, el dolor no tiene características de dolor aórtico, pero para recordar, paciente joven, ejercicio, hipertenso, no controlado, bueno, el síndrome aórtico podría estar por ahí. Otra cosa que en el paciente joven uno tiene que pensar, y más que ustedes no digo que lo hayan hecho con voluntad de hacerlo, pero a mí me ocurrió, me indujeron a pensar, ¿y no será que no es isquémico? Entonces, si un paciente joven viene con dolor en el pecho, por más que haya sido en el esfuerzo, y el electrocardiograma, como ustedes bien dijeron, en realidad no cumple diagnóstico de supradesnivel para síndrome con supradesnivel, yo tendría que pensar, siempre tengo que pensar, ¿y esto no puede ser una pericarditis? Bueno, el electrocardiograma tampoco abona esa hipótesis. O sea, no tiene alteraciones del PR, no le veo, no veo supra del PR en ABR, no veo infra en las demás derivaciones, no. Si bien el tipo de supradesnivel en D3 pudiera recordar algo en alguna etapa evolutiva de la pericarditis, no veo elevación difusa de ese tipo como suele verse. Si bien la pericarditis localizada más frecuente es de cara inferior, pero no parece, realmente no da la impresión, sobre todo, insisto, alteraciones que son sutiles pero típicas como las alteraciones del PR, realmente no veo ninguna. Y la onda Q, si no es isquémica, realmente me cuesta explicarla, porque no es finita como que fuera un hipertrófico, alguien que hace mucho ejercicio y estuviera hipertrófico, tuviera una cardiopatía hipertrófica. No me parece que es la Q de una cardiopatía hipertrófica. Queda ahí una dificultad para explicarla. Pero para recordar otras causas y para abonar el hecho de que creo que lo que dice Santiago es muy compartible. Ahora, la pregunta que dejo es, ¿y si no tengo un centro de hemodinamia en donde un diagnóstico un diagnóstico angiográfico hace al diagnóstico de qué le está pasando al paciente? Si no lo tengo, ¿qué hago? ¿Esto es indicación de reperfusión farmacológica? Antes, o no sé si antes, pero la doctora Rampa y
y Florencia Regoligio, supongo que están juntas porque se pusieron el mismo nombre, estaban levantando la mano, y la doctora Barranco también. Bien, bien, bien. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, sí, estamos acá con Florencia y nos gustaría hacer simplemente un pequeño aporte, dado que, bueno, queda la duda que tiene ese compromiso de cara inferior. Nos gustaría solicitar derivadas derechas para ver si no hay un compromiso del ventrículo derecho que nos pueda aportar información, digamos, a la hora de la cara, ¿no? Del segmento que pueda estar infartado de alteración sectorial. No sé. Eso, ¿Disponen nada más. de esa información? Gracias, Lucía. ¿Se dispone de derivaciones derechas? En este momento evolutivo no, más adelante sí. Está. Bueno, Y un creo que ecocardiograma también sería de aporte. sí, perfecto, totalmente de acuerdo. Creo que con la respuesta que tuvimos tenemos diagnóstico. La doctora Barranco, adelante. Hola, no, yo conozco el caso, obviamente no voy a opinar de la secuencia, lo que quería recalcar es un poco lo que vos dijiste, Gustavo, al principio, y es de la presentación de los infartos en personas jóvenes que muchas veces o no se cree en el síntoma o se infraestima el riesgo de la cardiopatía isquémica, y más todavía si son mujeres, y hemos vivido más de una mujer joven que ni siquiera la va a ver la móvil o la deja 6-7 horas esperando la móvil cuando tiene dolor torácico, o terminan llegando más de 24 horas posterior porque no fueron capaces de hacerle un electro. Entonces me parece que si bien la cardiopatía isquémica en pacientes jóvenes es menos frecuente, sí está, y el dolor torácico se tiene que decir que no es isquémico con el electro presente, ¿no? Eso es fundamental. Y lo otro de la disección, el año pasado fue o el otro que tuvimos a fines del 2021, un muchacho de 33 años que salió a correr sin antecedentes ninguno y terminó haciendo una disección de aorta, corriendo la rambla solito, pobre. Por suerte llegó a hacerse diagnóstico, se operó, se le puso un tubo valvulado y evolucionó bien. Pero creo que lo fundamental, primero que nada, es hacer un buen interrogatorio siempre del dolor, de los factores de riesgo, y no infraestimar el diagnóstico solo por la clínica, sino teniendo el documento del electrocardiograma para justamente no pasar desapercibidos los infartos en personas jóvenes, ¿no? Daniela, vos que has liderado cursos de dolor torácico, ¿le harías firinolítico si no tuvieras una sala de hemodinamia disponible? Creo que hay una premisa que siempre repetimos, ¿no? Primero, cuando tenemos un infarto o un electrocardiograma como este, que tiene estas alteraciones con supradesnivel del ST, pero no llega a tener un criterio diagnóstico de síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, porque no tiene más de 1 milímetro de ST en dos derivadas contiguas, creo que tenemos que ayudarnos y complementarnos, como bien dijeron Lucía y Florencia, pidiendo otras derivadas que nos muestren otro compromiso ventrículo derecho, derivadas posteriores, y además recordar que siempre la presentación del síndrome con ST es evolutivo, y si yo tengo este electro inicial y capaz que no está haciendo diagnóstico, le tengo que seguir repitiendo electro seriado, y sería ideal electrocardiograma de monitoreo continuo, y estoy de acuerdo con lo que dijo Santiago de que es un electro que para sin ST solo no gusta por esa imagen en el supra que tiene, y esa imagen que puede ser especular de B1 y ABL, que excede lo que es solamente un sin ST. Porque si Sí. pensamos que todo esto es sin ST, como que ese supra de 3 nos queda medio colgado, y cuál sería realmente el compromiso, No, ínfero y yo discrepo un poco, para mí lateral. ABF tiene supra. Tiene supra, pero nosotros está medido y no llega a 1 milímetro. Ahí capaz que no se nota bien, pero mira que lo No, medimos, los medimos los Santiago, chiquilines. creo que no hay discrepancia. Ellos no dijeron que no tuviera supra, dijeron que no alcanzaba 1 milímetro. O sea, sí tiene, pero no alcanza 1 milímetro. Para nosotros es difícil
avalar, acá tenemos que creer porque no se ven bien los cuadros. Pero digo, yo lo que querría transmitir es que más allá de que mida 1 milímetro, no llega al milímetro, yo qué sé, el tipo le Impresiona que duele sí. el pecho, Angor en curso y tiene un Supra en cara inferior. Sí. Yo lo Yo resumiría. complementaría, como decían las Y- chiquilinas, con derivadas de derecha, con posteriores, repetiría el electro en 10 minutos o menos y tomaría una decisión rápida. Si no le puedo hacer el fibrilítico o si me queda duda, o bueno, lo mando derecho a un centro de hemodinamia lo más rápido que pueda. El tema es que ¿dónde estás? Esa es la resolución, la difícil resolución, ¿no? Porque Yo si lo, tienes un yo centro lo de resu- hemodinamia cerca, Sí, yo lo resumiría así. Yo creo que el que está ahí, el que está viendo al paciente, tiene que tener la percepción de si esto es clínicamente un síndrome coronario agudo. ¿Le duele como duelen los síndromes coronarios agudos? Se pone una mano en el pecho, realmente es intenso, tiene radiaciones sugestivas, tiene síndrome neurovegetativo, ¿se parece realmente a un síndrome coronario agudo? Si eso es así, entonces la dicotomía que Daniela planteó de esto es con ST o sin ST es válida. Si no, estoy pensando en otra cosa. Ahora, si estoy encasillado en que tiene un síndrome coronario agudo, el dolor es persistente, la indicación de coronariografía es tan pronto como sea posible. Ahora, si no tengo coronariografía, tengo que pensar a qué distancia estoy. Si estoy a 6 horas, y yo creo que no es una alternativa, porque si tengo duda de que tiene supradesnivel o que ese supradesnivel está a punto de cumplir con un criterio para hacer fibrinolíticos, si está a punto, lo que tengo que hacer es lo que dice Daniela. En 10 minutos, en 15, tengo que repetir este electrocardiograma. Sin duda, lo tengo que repetir y tengo que ampliar la información, lo que dijeron Rampes y Rebolis. O sea, ambas cosas, evolutivo y recaudar toda la información posible, porque este es un electrocardiograma que está muy bien, pero no es el más completo posible. Y si vemos supra-NAVR, bueno, si vemos supra posterior, bien, abona el diagnóstico de supra. Entonces, si me siguen quedando dudas, porque esa información no me llegara a venir, pero siempre tiene que estar disponible, si puedo hacer este electro, puedo hacer el que me piden las colegas, entonces, si le sigue doliendo el pecho, mi posición es que es un paciente en que por 160 de sistólica me parece que el riesgo de sangrado es bajo y entonces le tengo que hacer TNK. Si estoy a más de 2 horas de un centro de hemodinamia, tengo que hacerlo. No puedo sacarlo a la ruta 6 horas a ver si llego. No me sí, parece. ojo que yo ahí vos dijiste algo hoy que fue porque terminamos hablando un poco de ese paciente de 33 años, la disección, ¿no? Que tengo que estar seguro que el paciente no tenga una disección aórtica en curso, porque fibrinolítico con Bueno, disección no sería lo seguro, mejor. sí, pero Pero seguro, depende. acercándome lo más posible. Lo que pasa que seguro depende de dónde estés, Daniela. Porque si vos tenés No, un sin tomógrafo duda. a 12 metros, la duda la solucionás en 12 minutos. Pero si estoy lejos y no tengo disponibilidad hasta mañana de mañana porque no hay nadie en el tomógrafo, bueno, opción B, por supuesto, opción A es revisar la clínica. Opción B es la placa. Opción El B es eco. el eco. Opción C es la placa. Y después, yo si tiro la moneda para arriba, ¿qué hago? Es decir, imaginemos, No es fácil. porque fíjate en lo que estamos. Porque tengo una cosa rara, no voy a descartar la más frecuente sobre la que puedo incidir y potencialmente salvarle la vida. O sea, creo que si el dolor no es desgarrante, no es lacerante, no es súbito, no tiene irradiación dorsal o dorsolumbar típica, si los pulsos de miembros inferiores y miembro superior izquierdo son normales, si la hipertensión no es refractaria al tratamiento, si no está chocado, por el contrario, y si no tengo nada adicional, bueno, salir una ruta de 6 horas y dejar que necrose toda la cara inferior, el ventrículo derecho, posterior, y a mí me parece que no es una alternativa. Creo que hay veces que tenemos que correr riesgo, y creo que esta es una, pero es una posición personal. Yo creo que depende de qué recursos tengo y Yo creo dónde que estoy eso, ubicado. usar la mayor cantidad de recursos diagnósticos posibles para ofrecerle con la mayor seguridad posible el mejor tratamiento al paciente. Me parece que si tenés un Sin eco que duda. te ayude, que no tengas una dilatación de aorta, que vos le hiciste un buen examen físico, tenés los pulsos simétricos, no tiene hipertensión refractaria, y a todo apoya que tiene una kinesia cara inferior, bueno, vamos.
vale a los fibrinolíticos tranquilo. Además Este, es 38 años, no tiene seguramente no tenga un riesgo aumentado de sangrado, o sea, esto ocurrió en una situación que tiene algo desfavorable, que eran las 5 de la tarde, creo, o las 6. Era consultó una hora después y empezó a las 5. Y lo favorable es que la hora no es mala. Ahora, hemos Lo favorable recibido... para el hemodinamista. No, no, sí, pero para cualquiera, porque nos ha pasado muchas veces decir, che, ¿no podrás conseguir un ecocardiograma como fuente de información adicional para ir más seguro? Dice, bueno, pero lo que pasa es que hasta mañana no, o corríjanme ustedes si lo que digo no es cierto, pero nos ha pasado. Entonces yo creo que no es crítica, es que es la realidad en la que trabajan muchos de nuestros colegas. Y creo que también tenemos que pensar a la hora de hacer planteo, ¿cómo lo resuelvo yo que tengo solo esto? Me parece que esa posición es muy valiosa, es tan valiosa como la de cómo lo resuelve otro que tiene todo disponible. Si mira, preciso pasarlo por el tomógrafo ahora porque no sé si no está disecado. Listo, mándamelo. Eso es espectacular. Es como deberían ser las cosas, pero a veces no son así. Pero creo que más o menos lo discutimos y sería bueno saber qué pasó o cómo siguió la historia. Bueno, muy bien. Para mencionar brevemente un poco lo que estaban diciendo, que si aplicamos estrictamente la definición de síndrome coronario agudo con elevación persistente del segmento ST, este paciente no la cumplía, por presentar un supra de al menos 1 milímetro únicamente en una derivación. Entonces, bueno, el paciente se interpretó como un síndrome coronario agudo sin elevación persistente del segmento ST. Se realizaron unas primeras troponinas que dieron positivas, y el del resto de la paraclínica nada a destacar. Se realizó tratamiento antianginoso con nitritos, con buena respuesta, cediendo el dolor, y carga de aspirina y enoxaparina. Se trasladó al centro cardiológico para cateterismo de urgencia con planteo entonces de síndrome coronario agudo sin elevación del ST de alto riesgo. En el centro cardiológico el paciente se recibe lúcido, en buen estado general, con un cese completo del dolor torácico, y a destacar de importante del examen físico y los electrocardiogramas que se realizaron seriados persistieron sin cambios. ¿Ah? A mí se me ocurrió una cosa, perdón. Se me Sí. ocurrieron dos cosas. Una es, ¿cuándo cesó el dolor? Fue el tratamiento médico. Sí, a los pocos minutos de iniciado el tratamiento. O sea que es con lo que nitritos. planteó Santiago Alonso. Lo que planteó Santiago es que si responde con nitratos, eso pesa en mi decisión. Ahora, si nosotros hacemos diagnóstico de que tiene un síndrome sin ST porque no cumple con los criterios diagnósticos de las guías o de la bibliografía, es mucho más amplio que las guías, como ustedes señalaron recién. Si tengo, ahora hago una pregunta a todos y específicamente bueno, si uno va a las ferreterías, evidentemente le van a vender un clavo, o un tornillo, pero le pregunto a los hemodinamistas, si tengo un síndrome sin ST que tiene un suprita en una cara, ¿lo mando al otro día? No, insisto, digo, Sí, yo sigo pensando que es un con ST, o más allá de que no cumpla con, con los criterios, ese electro nunca lo hubiera interpretado como un sin ST. me Habría gusta que, porque, ¿en qué año fuiste? Una pregunta, ¿en qué año fuiste residente, Rodrigo? ¿2010? 11. 11. 2011. Bueno, 12 años de experiencia y me parece que está bárbaro usar las guías como guía, pero no como atadura. Y me parece que esto es un buen ejemplo. ¿García? sí, habría que estratificar el riesgo de acuerdo a los scores que se disponen para síndrome coronario sin elevación del ST. Porque puede ser el score de Grace o el score de TIMI, que es lo que nos da la pauta de acuerdo al momento para realizar el procedimiento diagnóstico e intervencionista. Solo más o menos viendo lo que este paciente tiene,
me parecería que a lo mucho podría ser un score, digamos, dentro de los características de los scores, que sería un riesgo moderado. El Suprita en una derivación no entra entre las características de estos scores, por lo menos lo que yo tengo en mente. Igual yo comparto un poco la opinión de Rodrigo. En mi parecer, no sé, por la edad y todo, creo que lo hubiese interpretado también como un síndrome con supra de nivel. Pero no sé qué piensan el Sí, resto. yo creo que lo que dijiste va para este lado. Cuando uno aplica un score como lo que citaste vos específicamente, Grace, está tácitamente diciendo que lo que tiene no es un síndrome con Con supra. ST, claro. Entonces, específicamente lo está aplicando porque es un síndrome sin supra. Ahora, dicho eso, está bien el concepto de que esta sería una situación, situaciones ambiguas son aquellas en las que los scores son más útiles. Porque cuando está todo el pescado vendido, la tropomina dio 3.800, ¿qué score? ¿Cuánto me dio? Grace me dio 212. Ah, bueno, ¿y qué me agrega? Nada. Sí, desde el punto de vista práctico no me agrega nada. Pero en los casos que son un poco ambiguos, como podría eventualmente ser este para alguna visión, ahí es donde los scores podrían ser útiles si esto fuera catalogado, entrara por la puerta del CineST. Si esto entrara por la puerta del CineST. Eso es una. Ahora, lo otro que se me ocurrió, ¿y sabes lo que haría? Yo iría a preguntarle al paciente si nunca antes le dolió el pecho. ¿Tienen ese dato? Él relataba como que estaba asintomático previamente. Nunca había Bien, tenido síntomas de la nunca había pericarditis. tenido. Porque la otra es que el paciente la Q se explicara porque había tenido un evento, había tenido un infarto antes, le quedó una secuela, y ahora lo que tiene es angina con supra porque se estaba haciendo una mega ergometría en la cancha de fútbol. Esa era una chance, porque también para tener la arteria tapada nueva, que es lo que está planteando Rodrigo como sustrato anatómico de ese supra que él defiende a capa y espada, para defender eso, creo que, ¿cuánta troponina dijiste? 244. 244, qué pobreza de troponina, Ujú. ¿no? Entonces, es un paciente que es complejo de encasillar, y bueno, es la vida misma, ¿no? Bueno, El pero doctor llegó Alonso está levantando la mano. Santiago. No, un poco eso era lo que yo había planteado, y planteo ahora de la angina persistente que no alivia con nitritos, introducida intravenosa, en ese electro que era patológico, pues no es para mí 100% diagnóstico, pero muy sugestivo de infarto, probablemente con supra, pero bueno, estrictamente no cumple, estamos de acuerdo, eso no cumple los criterios que se mencionaron, estamos de acuerdo, pero sí el hecho de hacerle nitritos y que aliviar el dolor, a mí por lo menos me da más tiempo para decir, por lo menos que unas troponías para quedarme tranquilo que algo coronario pueda haber. En ese caso, si el paciente alivió el dolor, el electro y no cambió el electro, bueno, es raro también que es un infarto con supra, alivie totalmente con nitritos, ¿tá? Y si alivia totalmente con nitritos, capaz que lo que más sugiere es que es una lesión suboclusiva, que genera un mecanismo dinámico y por eso alivió el dolor tras nitritos, y bueno, probablemente sea un CineST. De todas maneras, la intervención debe ser precoz, en este caso, por el hecho de que es un dolor que, si bien ahora le alivió con tratamiento, y aparecen troponías positivas, me parece que no dudarían si entrarlo. Muchas veces estos electros con una derivada sola, alguna vez hemos visto en un ramo marginal o ramo de visión marginal que estas cosas se ven. O sea, no hay una imagen clara de infarto en derivadas contiguas. Pero es un tema de que capaz que uno lo ve más por la práctica, pero el punto de vista técnico y estrictamente por lo que se dijo, por las guías y por los criterios, si uno no puede asegurar 100% que son infartos con supra, pero uno ya por clínicamente lo que mostraron y lo que aparece en electro y bueno, todo lo que dijimos, uno lo que intentaría hacer es intervenirlo cuanto antes. Yo el único tiempito me tomaría si le alivió con nitritos y bueno, suponemos que el electro es igual, ahí capaz que me da un tiempito más para decir, bueno, por lo menos me quiero asegurar que si le hago un cateterismo tenga troponinas. Y si tiene troponinas lo entraría cuanto antes.
Sí, vale lo mismo para mi opinión sobre los fibrinolíticos en este caso. Si alivió, si cesó completamente, y más si hay cambios hacia la reversión en las alteraciones de repolarización, bueno, obviamente no le haría TNK, pero el escenario de angina persistente que convence clínicamente, creo que no nos deja escapatoria. Pero lo que queremos... Sí. No, que llama un poco la atención eso, que el electro no haya cambiado, ¿no? Eso, y lo mismo que decía Santiago, lo del cese completo del dolor, va un poco en contra, Y a y que el mí, electro no se modifique, también está raro. ¿cuál es la fecha del primer evento? Esa es la pregunta que va a quedar pendiente, me parece. Me parece que hubo otro evento antes. Pero lo que queremos todos es que esos videos corran. Poné play, claro. Poné play. Eso, poné play. Bueno, lo primero que tenemos acá es una canalización selectiva de la arteria coronaria izquierda. Opa, ahí está. Opa, En una epa. proyección oblicua anterior derecha, donde observamos el tronco de la coronaria izquierda, la arteria descendente anterior y la circunfleja sin lesiones angiográficas. Al costado una proyección oblicua anterior izquierda, también llamada Spider, donde se aprecia con mayor detalle el tronco y la bifurcación en sus ramas principales, también sin lesiones angiográficas. ¿Hay algo más para ver en la imagen de la izquierda, el oblicuo anterior derecha de la izquierda? No, de la izquierda no. ¿Es dominante? Porque yo veo algo acá abajo a la izquierda, en la esquina inferior izquierda de la imagen, o sea, en el sector posterior, que o tiene un ramo posteroventricular manifiesto o es circulación colateral de la derecha. No veo del todo bien, pero ven que sigue la circunfleja hacia el surco interventricular posterior, parece como que siguiera, pero eso perfectamente puede ser colateralización a la derecha. En la Tenés Spider una no parece dominancia. En el Spider no parece dominante, pero me genera la duda. Pero no importa, vamos a ver la derecha. No tenemos por qué detectar el ladrón por la sombra. Veamos, miremoslo directamente. Bueno, acá tenemos una proyección de la arteria coronaria derecha en una oblicua anterior izquierda, donde lo que observamos es una oclusión trombótica aguda en el tercio proximal de la arteria coronaria derecha, con detención total del flujo. Un par de veces más. No lo puedo poner, no me deja acá ponerlo en loop, por eso lo estoy Bien. poniendo varias veces. Bien. Acá ya vemos empezando el proceso de la angioplastia con la transposición de la guía. Bien. Ya con la transposición completa de la guía, ya observamos la circulación, el flujo en toda la arteria, donde es difícil de observarlo, pero se informa luego en el informe diagnóstico del cateterismo dos lesiones distales a la oclusión trombótica aguda, una en el tercio medio severa del 80% y una en el tercio distal del 70%. ¿Está el que hizo el procedimiento conectado o no? No, para saber cómo fue el pasaje de la guía, si costó, si hubo... De paso hay una pregunta de Carlos, es ¿a las cuántas horas de inicio del dolor llegó a sala de hemodinamia? Aproximadamente. Y aproximadamente serían unas 8 horas, ¿no? 6, 7, 8 horas. 8 horas. Espera. 8 horas. Pero esperen un poquito, pero ustedes dijeron, a ver, ahí decía que a las 12. Y si empezó a las 17 del No, día a las 12 previo, no, el día 2, a primera hora de la mañana. está, pero le empezó a las 5 de la tarde. Entonces empezó a las Claro, 5 de la tarde. entonces serían un poco más de 12 horas. A las 5 de la mañana son 12 horas. Es Y un poco más. suponete que llegó a las 8, porque no me consta, no lo sé, no lo vi este caso, son 12 más 3. O sea que deben ser 15, 16 horas.
Sí, sí, el paciente estaba a las 10 de la mañana, por ahí estaba en hemodinamia. Ahí está. Perfecto, así que la respuesta sería 16, 16, 18. Bien, lo que preguntó Rodrigo es fundamental para interpretar el cuadro. ¿Cuán difícil fue pasar la guía? Parece que no fue muy difícil, pero hay uno, Hay la una, segunda. está arrugadita, ¿no? Ahí está, se ve que algún grado de dificultad había. De todas maneras, el hecho de pasar la guía y que recupere flujo está del lado de que esto es trombótico razonablemente agudo, porque otra causa que se levante, otro obstáculo que se levante solo por pasar una guía 0014, que es un tercio de milímetro, es difícil. Es difícil. Así que sí, parece que todo apunta a que era una oclusión trombótica aguda de la derecha. Adelante. Bueno, muy bien. Entonces se hace inicialmente una predilatación con balón de la lesión y posteriormente se coloca un stent en la lesión culpable del evento, presumiblemente de 48 milímetros. O sea que se interpretó que el segmento lesionado era realmente extenso. Adelante. Bien. Y posteriormente se sigue al tratamiento de las otras lesiones con colocación de 2 stents. Inicialmente la lesión del tercio medio con un stent de 23 milímetros. Y posteriormente la colocación del stent en la lesión del tercio distal con un stent de 18 milímetros. Y aquí tenemos por último esta película con el control angiográfico, que se obtuvo un buen control angiográfico sin lesiones residuales y un buen flujo distal. Bien. Bueno, luego de que el paciente ingresa a cuidados intermedios, a los pocos minutos presenta un nuevo episodio de dolor torácico asociado a síndrome neurovegetativo que cede espontáneamente, y en ese contexto se realizó un nuevo electrocardiograma donde se observaron nuevos cambios, particularmente la presencia de un supradesnivel del segmento ST de B1 a B3, siendo máximo B2 de hasta 8 milímetros. Y ahora queríamos preguntar, con este nuevo cambio evolutivo del paciente, si hay nuevos planteos clínicos, o cómo seguiríamos con este paciente. Una pregunta, ¿se dio espontáneamente, dijiste? Sí, Y duró llevó un unos poquito de morfina, ¿eh? Es un Brugada. Mega ultra arrugada. Lo primero es que qué bueno, qué buena imagen. Lo segundo es qué pena que de 1, de 2 y de 3 estén con una amplitud tan chiquitita, Sí, es porque una veo las tristeza. Q, pero no veo el resto, y me gustaría ver qué pasó con aquel supra que tenía, porque se supone que la arteria está abierta, a ver si algo cambió. ABF tiene un leve infra, ¿no? Pero ahora lo que hay es esto, ¿no? Es lo que Yo tengo apuntó. Sí, una mínima pregunta, porque se dio este electro era con dolor, y el dolor se dio solo, y el electro cambió al ceder el dolor. No sé si No, sabemos eso. Sí. los electros seriados que se realizó después de Tela permanecían iguales. ¿Como este? Sí. Qué lindo. bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué les parece lógico hacer? Además de maldecir la realidad. Y lamentablemente volver a darle trabajo al hemodinamista. Sí, parecería como que Sí, no hay dos alternativas, ¿no? Volvería a ver Ya, la película, a ver la cara anterior, si la de A no le vi algo que tiene, y bueno, no entraría a uno, vueltas. uno siempre llevarlo a sala otra vez, dice Hugo. Estamos de acuerdo, doctor Piñeiro. Hay que llevarlo a sala otra vez, no deja ninguna duda. Pero a mí siempre me sirve en estas situaciones pensar si alguna vez vi algo parecido. Y
lo que voy a decir creo que no tiene nada que ver con el caso, pero me pasó de tratar un infarto inferior, de tener una reperfusión exitosa, y que cuando el paciente llega a la unidad cardiológica, esto no fue en el sanatorio americano, tenía a los pocos minutos la colega que estaba de guardia, claramente ve un supra, le hace un electro, tenía un supra anterior evidente, era un supra anterolateral, y el paciente terminó teniendo un síndrome protrombótico, y lo que estaba haciendo en realidad era embolia coronaria, y realmente eran diferentes topografías del síndrome coronario agudo. A mí lo que me cuesta creer en este caso, no tiene nada que ver con el anterior, es solo casos similares, puse y salió esto. Lo que me cuesta interpretar es que, ¿qué podría haber pasado? Porque no se hizo tromboaspiración, o sí se hizo tromboaspiración. No, no se realizó. Porque la tromboaspiración sí aumenta el riesgo de embolia y aumenta el riesgo de ACV en determinadas circunstancias, pero bueno, eso está escrito. Entonces podría eventualmente, si uno hace tromboaspiración, favorecer un fenómeno de embolia coronaria, una cosa rarísima, pero rarísima, y entonces de repente saqué un trombo colgando de la punta del tromboaspirador y no tomé la precaución de que el catéter guía no desenganchara la coronaria, y ese trombo quedó bailando en la aorta ascendente y embolizó en la coronaria izquierda. Hipótesis. Entonces, pensar que esto es del territorio de coronaria izquierda es remoto. Que haya explotado una placa en descendente anterior, realmente, No, qué raro. por eso decía, volvería a ver la película, a ver si no me comí algo en la DA, pero no parecía tener nada realmente. Y la otra Un, hipótesis un es, espasmo. bueno, el espasmo es fabuloso, porque puede explicar las El mil pasmo, y una pasmo, eventualidades de la pero se historia le fue el coronaria. dolor y el electro no cambió. No parece. Pues no te la niego, pero no parece. Tiene una oclusión en otro vaso, pone Hugo también, perdón que me distraje con el chat, pero bienvenida el planteo. Hay que ir a verlo, pero mientras estoy yendo digo, che, la izquierda parece que no sería. Y si se hubiera tapado la derecha, ¿podría dar esto? Sería la pregunta. Porque si no es la derecha, es la izquierda, porque que son las coronarias es seguro, ¿no? Porque ahora que sabemos que tiene el síndrome coronario agudo, que nos estaban pregonando Rodrigo y Santiago a viva voz, esto, ¿qué va a ser? Esto tiene que ser de causa coronaria, así que rápidamente a sala. Entonces, la que viene tiene una coronariografía. Sí. Antes de eso, ¿cuánto tiempo Un hace eco a los podría pocos ser minutos? también. Sí, un ecofast ahí, un Un eco eco ahí, abuelo de pájaro. al Me paso, llama la está atención bien. que tenga mega supra y se le haya ido el dolor. Eso me llama la atención. Bueno, pero a ver, capaz que un ratito, unos minutos después, el electrocardiograma hubiera tenido algún cambio. Pero yo entiendo que si, aunque se le calme el dolor, si los muchachos encontraron este supra, ya no es ni te aviso No, que te lo no, bajo, es abrime la puerta, ¿no? Entonces, realmente totalmente. no da mucho para esperar nada. Yo lo que iría pensando es por dónde voy a hacer el siguiente cateterismo. Sé que no tiene importancia clínica lo que pregunto, pero para los intervencionistas eso es muy importante. ¿Qué proponen? Hace minutos, o sea que ya no tiene el introductor. ¿Por dónde vamos? No, yo voy por el mismo. Vamos por el mismo, o sea que uno comprime y el otro funciona. García está de acuerdo, Abreu de acuerdo. Perfecto. No, y yo tenía otra pregunta antes. Este paciente que se le hizo una semejante angioplastia, un full metal jacket de coronaria derecha, ¿hubiera sido razonable dejarlo con tirofibán? Tiene 48 más 18 más creo que 23. O sea que tiene Sí, 70, como 83 milímetros de stent. totalmente. No me parece un exceso, el riesgo de sangrado es bajo, y yo creo que lo hubiera dejado con tirofibán, pero es un detalle, ahora pasó otra cosa. Así que adelante, muchachos. Gustavo, Sí, diga. una preguntita, ya que estaba hablando de la parte, Fede, claro.
el criterio ahí es por la extensión de la lesión y la cantidad de metal que le tuvieron que poner, o por la carga trombótica que tenga la lesión? ¿Puedo Para usar marcar el las dos? tirofiban. ¿Puedo marcar las dos? Podemos marcar las dos. Marco Bien. ambas. Sí, las dos cosas. Pero es mucho stent. En el contexto del síndrome coronario agudo, además hay otra cosa interesante. Uno suele encontrar que los calibres vasculares no son necesariamente los reales. Entonces a veces ve vasos más finos porque hay tono adrenérgico alto o porque hay un recubrimiento trombótico persistente del vaso. Entonces elige el stent que le parece que corresponde, pero de repente después el paciente entra, se alivia, no es el caso, obviamente no es el caso, pero se alivia, cede la tormenta, entre comillas, tormenta adrenérgica, la descarga adrenérgica, los vasos se dilatan, entonces capaz que el stent no está bien apuesto, entonces capaz que uno se me trombosa y entonces quiero llegar al nivel de antiagregación óptima en nada, en minutos. Y la alta carga trombótica, definida como más de 2 longitudes de trombo el diámetro de la arteria, o más de 2 diámetros de la arteria como longitud de trombo, porque por diámetro de arteria no es, porque la alta carga ahí es más de 4 milímetros, pero sí es la oclusión trombótica total, también es un elemento que se incluye en el score de TIMI de carga trombótica. La carga trombótica es alta. Entonces, entre carga trombótica alta y gran longitud de stent, si el riesgo de sangrado es bajo, inhibidores de 2B3A, y en nuestro medio específicamente tirofiban. ¿Qué Pero pasó, con muchachos? con este electro, ¿sospecharían que tiene una trombosis aguda de la coronaria derecha? Yo te digo la verdad, si tengo que decir qué sospecho que voy a encontrar algo que no me gusta en la nueva coronariografía. Dale. Eso es lo que tengo que sospechar. Voy a encontrar algo que me parece que no me va a gustar. Me parece que es muy musical la respuesta, no te va a gustar. Bien. Después podemos pensar en alguna otra interpretación, pero creo que ahora es salir corriendo para la sala. Nuevamente, nuevo cateterismo. De la coronaria izquierda, sin cambios respecto al cateterismo anterior, sin nuevas lesiones, tanto el tronco como la descendente arterial. Y de la coronaria derecha, un resultado mantenido de la angioplastia previa. Entonces tengo dos preguntas, tres. Una de Santiago Alonso. ¿Derivadas derechas tiene? Tenemos. Pero tenés después del CATE. Bien, pará, pues yo te quiero hacer otra. ¿Tenés electrocardiograma después que subió y antes de que le dolió el pecho o no dio el tiempo? Creo que no dio el tiempo. Perfecto. Fue bastante porque a mí lo que me viene a la cabeza por la pregunta insistente de Rodrigo, que como todos sabemos es un sujeto muy perspicaz, es si le calmó el dolor y el supra S sigue ahí, ¿no será que el supra lo tenía cuando llegó y que lo que le dolió es otra cosa? Porque ahora con la coronariografía no avala que se haya tapado nada. Entonces, ¿no será que el supra ya lo trajo? Porque lo que nos estás mostrando está muy bueno y tiene un semejante infarto de ventrículo derecho. Entonces, B3R y B4R, tiene más B3R, pero bueno, B4R como la vedet para el diagnóstico de infarto de BD, tiene, no sé, por lo menos 2,5 milímetros de supra, o sea que el diagnóstico de infarto de BD está, y la derivación que enfrenta al ventrículo derecho es B1. Así que uno se podría preguntar si todo eso que tenía en cara anterior no es solo infarto de BD y lo tenía cuando llegó, pero no dio el tiempo de hacerle un electro antes de que le empezara ese nuevo episodio de dolor. Porque ustedes lo ven mucho más que nosotros, pero algún dolorcillo después de una angioplastia, bueno, puede haber espasmos, fenómenos microvasculares,
en fin, podría haber. Pero mi planteo es si ese supra ocurrió entre que llegó a la unidad y que luego de que le dolió el pecho, o lo trajo siempre, lo trajo puesto, porque eso es parte del IAM del BD, y no dio el tiempo a registrarlo antes de que tuviera el nuevo episodio breve de dolor. Y eso, esta hipótesis compatibilizaría con la duda que plantea Rodrigo. Pero creo que ahora el diagnóstico es infarto inferior que era evolucionado con infarto de ventrículo derecho. Santiago Alonso, el planteo es que en cara anterior seguramente ya lo tenía cuando llegó. ¿Estamos de acuerdo, Santiago? Agrego que quedó un ramo marginal agudo ocluido. Buena vista. Quizá explica la persistencia del territorio infartado del BD. Bien, sí, claro. Los que explican, es decir, los infartos de ventrículo derecho ocurren en oclusiones de derecha proximal, en general, porque compromete el flujo de los marginales agudos. Y si la vista le dio a Santiago para ver un marginal agudo persistentemente ocluido, bueno, más que motivo para que este fenómeno siga su curso. ¿Qué te parece, Rodrigo? Sí, de acuerdo. Se ve, sí, en la coronografía estoy de acuerdo. Bien. ¿Y entonces qué hicimos? No, lo otro que si bien estoy de acuerdo con el planteo, es muy raro de ver, está muy bueno el caso. Un electro así con ese supra de cara anterior, está bravo pensar en eso, o sea, Totalmente. sin hacer el cateterismo, ¿no? No, pero de ninguna manera. Ahí lo ven en el marginal. Es que las derivadas derechas de verdad vinieron después del cate, o sea, porque realmente pensamos territorio de la izquierda. Sí, por supuesto. Impecable. Totalmente. Sí. Y resalta la importancia de hacer derivadas derechas en los infartos Siempre. inferiores. Los infartos Siempre. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, si llega a la unidad y vos le encontrás en cara anterior esa horripilancia que ustedes mostraron, Sí, no hubiera cambiado igual. ay, No, qué difícil que es, ¿no? No, único antes. Era Claro. en el único que hubiera diagnóstico, tal inicio. vez, De acuerdo. no digo, lo único que tal vez hubiera cambiado era que si le haces un eco, y no creo que lo hubiéramos mirado igual, pero le haces un eco y no tiene nada en cara anterior, se contrae bárbaro, decís, y esto que igual lo hubiéramos mirado, pero. 38 años. Yo creo que esto No. es sellado. Esto pasa a la aduana en nada. Totalmente, pero capaz que íbamos con un poco más De paz. de paz. Sí, de acuerdo. Y si le hicieron un ecocardiograma rápidamente. Sí, igual antes agregar que en sala de hemodinamia, durante el segundo cateterismo, presenta un paro cardiorrespiratorio en fibrilación ventricular, que rápidamente se desfibriló a 300 joules sin ninguna otra repercusión. Mostrá la imagen de la derecha de nuevo un segundo, por favor. Bueno. Ramiro, una corrección de eso que dijiste recién, por si alguien está conectado, de que en realidad los desfibriladores que nosotros tenemos van hasta 270 joules porque son bifásicos, y de 360 ya casi no hay, porque es importante esa corrección. ¿Ah? Los LifePack 5, cuando yo trabajaba en una emergencia móvil azul y blanca, iban hasta 320. Una vez tuve un llamado de alguien que me preguntó, ¿cómo hago para que este equipo me dé 320? Solo me da 270. Era un bipolar. Bien. No, ¿por qué estaba mirando? Porque se ve mucho flash en la parte alta. Miren el inicio de la coronaria derecha. Al principio no está teñida la pared cardíaca, digamos, pero cuando entra el contraste se ve blush en la pared de lo que sea, y esto en general es el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces me permito interpretar, es interpretativo, solamente eso, yo no estuve en el procedimiento y más no conocía el caso, me permito interpretar que quizás esa fibrilación ventricular fue por inyección
a presión excesiva en el tracto de salida, en la arteria del cono del ventrículo derecho, que es una complicación conocida y que suele ocurrir cuando hay cambios, sobre todo cuando hay operadores nuevos, cuando la mano que inyecta no regula bien la presión. Ahora inyectamos por bomba. Quizá cambiaron de coronaria izquierda a coronaria derecha y no modificaron el setting de la bomba. Podría ser eso, pero me parece que es por presión alta y no me parece que sea una complicación isquémica. Pero malvenido de todas maneras, ¿no? Por supuesto. Bien. Entonces, Bueno, ya de nuevo el paciente en sala, asintomático en lo cardiovascular, sin repetición de dolor, se complementó la valoración con un ecocardiograma transtorácico. Acá lo que vemos inicialmente un parasternal eje largo, donde se observa una leve hipertrofia del ventrículo izquierdo, concéntrica, y ya se puede observar que se aprecia mejor en la segunda imagen, el parasternal eje corto, una dilatación de las cavidades derechas del ventrículo derecho. Se describen también y se observan los trastornos sectoriales relacionados al infarto inferior, la aquinesia inferior e inferoseptal, que se ve un poco mejor en la siguiente, acá. Y después en esta ventana, que es el apical de 4 cámaras, a destacar de la contractilidad del ventrículo derecho y de la función del ventrículo derecho, se observa una hipoquinesia de medio basal de la cara de la pared del ventrículo derecho, con contractilidad conservada del segmento apical del ápex, compatible con un signo de McConnell, que en este contexto obviamente no planteado como un signo de TEP, sino como de infarto del ventrículo derecho. A ese paciente, si le haces un TAPSE, seguramente te da bien, porque viste que excursiona bastante, el anillo tricuspidio excursiona bastante, se ve por lo menos de acá. Y tal cual que la pared libre no se contrae nada. Está bueno. Muy bien. Después, complementando eso, la función del ventrículo derecho, la función sistólica, un TAPSE que se informó en aproximadamente 15 milímetros. A ver. Como decía Rodrigo, levemente disminuido. Spoileé. Después, en el Doppler tisular, la onda S también levemente disminuida de 10 centímetros por segundo. Y no lo puse acá, de la valoración de la contractilidad del VI, pero se informó una FEBI levemente disminuida en 45% con las alteraciones descritas. Y después, como otro elemento de la función sistólica global del ventrículo derecho, un strain global del ventrículo derecho disminuido en menos 14%. El informe del ecocardiograma fue, bueno, un poco lo que veníamos conversando, un ventrículo izquierdo de dimensiones normales con hipertrofia leve, las alteraciones sectoriales compatibles con el infarto inferior, la aquinesia inferior e inferoseptal medio basal y FEBI de 45%. Del ventrículo derecho dilatado, un diámetro diastólico de 56 milímetros, el signo de McConnell como elemento de hipocontractilidad y de infarto de la cara lateral del ventrículo derecho, y un TAPSE levemente disminuido, casi normal, y el strain disminuido. Una insuficiencia tricuspidia leve, bueno, y después sin muchas otras cosas. El resto de las cosas que están omitidas es porque fueron normales. Bueno, el paciente evolucionó favorablemente, se mantuvo asintomático en lo cardiovascular, la hemodinamia se mantuvo estable, no requirió en ningún momento vasopresores ni inotrópicos, y recibió el alta a su centro el 14. Entonces, un poco para redondear el caso, lo que encontramos fue un hombre de 38 años, de sexo masculino, hipertenso, tabaquista,
que se presentó con un infarto agudo de miocardio de cara inferior, con angioplastia de la coronaria derecha y colocación de 3 stents, que posteriormente presentó un dolor luego de la angioplastia con nuevos cambios electrocardiográficos compatibles con infarto del ventrículo derecho y, en el contexto del segundo cateterismo, un paro cardiorrespiratorio en fibrilación ventricular. No sé si quieren, antes de entrar en la revisión bibliográfica, discutir algo un poco, algo más. Un poco traíamos el caso para discutir, bueno, eso, el infarto del ventrículo derecho y las hipótesis de lo que sería la secuencia, digamos, etiopatogénica o de la etiología del infarto del ventrículo derecho en este paciente, por cómo fueron dándose los cambios evolutivos. Yo creo que lo que ya fue señalado me parece que es lo más destacable, y es infarto en paciente joven, como decía Daniel al principio, luego un procedimiento de intervención coronaria trabajoso. Fíjense que 38 años y hicimos una suma muy rápida, pero algo de entre 70 y 80 milímetros de stent a los 38 años. Eso es un hecho mayor, y si bien los resultados a mediano y largo plazo del Full Metal Jacket son buenos con los stents que se utilizan hoy día, no deja de ser un hecho que cambia por completo la percepción de la situación clínica. Y asumir que a los 38 años tuvo este síndrome con ST, por supuesto. Si después agregamos el interés clínico y académico del susto clínico que generó el hallazgo en cara anterior, me parece muy rico el aporte, y lo único que me queda por saber antes de la revisión, me queda por saber tanta cosa, pero lo que me pregunto en primer lugar de todo lo que me falta saber es qué pasó en la evolución con el electrocardiograma. ¿Cómo evolucionó desde el punto de vista electrocardiográfico? Esa es una pregunta, y la otra se las dejo, les voy a hacer una pregunta para la revisión. Santiago pregunta evolución de troponinas, así que sumamos las dos. ¿Qué pasó con los marcadores humorales y qué pasó con el electro en los días que siguieron? No, con troponinas posteriores no contamos. De los electrocardiogramas, de las alteraciones iniciales de en cara inferior, eso revirtieron. Y también las alteraciones en B1 y de B1 a B3. No contamos con derivaciones derechas ahora de la evolución. Espérate, que revirtieron las alteraciones, ¿quiere decir que se fue la Q? No, perdón, las alteraciones del ST. Bien, o sea que todo lo que era ST reniveló. Sí. Bien. Manifestaciones clínicas de infarto de ventrículo derecho desde el punto de vista hemodinámico, ¿tuvo? No. No. Cero. Bien, eso también es bueno. Hipertenso, siempre. Hipertenso, nunca tuvo la habilidad que se solucionara con volumen, esas cosas no pasó nada. No. Ingurgitación yugular nunca, nada. Perfecto, bien. A veces es un poco caprichoso, ¿no? Porque esto era un semejante infarto de ventrículo derecho, uno esperaba que en algún momento hubiera manifestaciones hemodinámicas, pero bien. Y la otra pregunta es una pregunta por ignorancia de mi parte, y es que lo que yo sé del signo de McConnell es que está descrito específicamente para la embolia pulmonar. Entonces, me gustaría ver si ustedes en la revisión nos dicen si se puede hablar de McConnell en el infarto de BD, porque ¿qué pasa? Lo que encontró McConnell es que la sobrecarga aguda de presión provocaba esa alteración de la motilidad segmentaria de la pared libre del BD en ausencia de enfermedad coronaria directamente responsable. No le fue a hacer cateterismo a todos, pero no era que tuvieran un síndrome coronario agudo, tenían un TEP, y eso ocurría fuera de la enfermedad coronaria. Entonces, mi pregunta, porque no lo sé, es si se puede hablar de signo de McConnell cuando la alteración segmentaria es de origen isquémico.
en el ventrículo derecho. O sea, lo que se le quemó es una una faja de músculo de la pared libre del BD, porque se le taparon los marginales agudos. Entonces, eso que simula un McConnell, ¿se llama McConnell también? No lo sé y por eso se los pregunto. Bueno, en la bibliografía, después Nicolás lo va a decir, pero en la bibliografía lo encontramos como que sí está escrito como McConnell, pero en el contexto de infarto también. No Perfecto. sé si alguien más, si Daniela o Yamel quieren decir algo al respecto de eso. Porque me deprime un poquito porque cuando yo incluía la ecografía en mi día a día, cuando encontraba un McConnell decía, bueno, no, esto va para el lado de TEP. Entonces creo que estaba haciendo mal. Es que a mí me divirtió mucho porque cuando hice el eco, creo que nunca había visto un McConnell tan lindo como en este paciente que no era un TEP. Claro, el problema es si, mi pregunta es Pero eso, ese ¿es un se llama- McConnell o es una alteración se segmentaria llama. isquémica? ¿Entendés? No, se llama McConnell, en la literatura es McConnell y de hecho le ponen, es altamente, el signo de McConnell es altamente específico para la embolia pulmonar, pero yo que sé, reportes previos decían 100% y hoy en día le ponen 90 y algo, 94% y puede verse en otras situaciones como las situaciones de isquemia del ventrículo derecho, ya sea en un postoperatorio o en un infarto del ventrículo derecho. Bien, perfecto, impecable. Si no tienen más preguntas, revisamos. Adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Nicolás Corvo, yo soy residente de COSEM. Voy a hablar sobre la revisión bibliográfica del infarto del ventrículo derecho. Bueno, con respecto a algunos aspectos generales, a modo de introducción, en hasta el 30-50% de los infartos de cara inferior generan un compromiso del ventrículo derecho. Se vio un reporte en torno al 1% de los infartos de cara anterior que puedan llegar a tener un compromiso del ventrículo derecho. El infarto aislado del ventrículo derecho es mucho menos frecuente en este tipo de pacientes, generalmente se asocia con compromiso de otras caras, como vimos en el caso clínico. Tienen un buen pronóstico a largo plazo si sobreviven al evento agudo inicial, y bueno, incluso esto es uno de los predictores, o sea, tener una disfunción, o sea, un compromiso del ventrículo derecho, es un predictor independiente de muerte en el evento agudo. Con respecto a las etiologías, pueden estar dadas por una oclusión trombótica aguda de la arteria coronaria derecha, una disección coronaria por catéter, un encarcelamiento de la arteria marginal por la colocación del stent, una disección coronaria espontánea y una disección aórtica con compromiso del ostium de la arteria coronaria derecha. Bien, quería hablar un poquito, que ya estuvo mencionando previamente Gustavo, sobre la anatomía de la arteria coronaria derecha. Bueno, saber que el origen de la arteria coronaria derecha se origina a nivel del ostium coronario, un poco por debajo del ostium de la arteria coronaria izquierda, sale de hacia anterior hacia posterior, de derecha a izquierda, y va por el surco auriculoventricular derecho, dando la primer rama, que es la arteria del cono, que va a irrigar al tracto de salida del ventrículo izquierdo. En este caso se puede ver un ostium contiguo a lo que es al ostium de la coronaria derecha, que puede tener como variante anatómica en algunos pacientes, e incluso que tenga esta variante anatómica es un factor protector, porque si se genera una oclusión trombótica, como fue en el caso del paciente, no se va a ver afectado este sector porque está la variante anatómica. A la misma altura, más o menos, sale la arteria del nodo sinusal y sus ramas auriculares correspondientes, que van a irrigar en torno a un 60% al nodo sinusal. Después después dan lo que son las ramas ventriculares anteriores, que algunos autores también involucran a lo que es la arteria marginal derecha, que se va a encargar de la irrigación de toda la cara anterior del ventrículo derecho, y dependiendo del desarrollo de esta arteria marginal derecha, va a depender del desarrollo de las otras ramas ventriculares. Después se dirige hacia una dirección posterior, dando a nivel de la cruz una bifurcación que es el ramo descendente posterior,
que va a irrigar lo que es la cara inferior y posterobasal del ventrículo izquierdo. De la anatomía un poquito eso. Me confundo. Bien. Acá quería mostrarles la anatomía un poco del ventrículo derecho, que tiene forma de pirámide, una base superior y un vértice inferior, que está conformado por 3 sectores. Tenemos un tracto de salida del ventrículo derecho, que está acá, no sé si se ve. Tenemos un tracto de entrada del ventrículo derecho, y después tenemos el cuerpo y el ápex, que se caracteriza por tener muchas trabeculaciones. A la imagen de la derecha quería mostrarle un poco la relación del grosor de la pared del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Se dice que la pared del ventrículo derecho mide en torno entre 3 y 5 milímetros, y la del ventrículo izquierdo entre 8 y 11, entonces hay un grosor que es significativamente mayor en la pared del ventrículo izquierdo. Al hablarle un poquito también de lo que es la fisiopatología y la fisiología del infarto en el ventrículo derecho, bueno, decirles que en realidad el ventrículo derecho tiene una mayor resistencia a la isquemia que el ventrículo izquierdo. Esto se da en realidad porque el ventrículo derecho, el ventrículo derecho se maneja con menores resistencias, en realidad porque la circulación pulmonar maneja menores resistencias, entonces hay una menor poscarga. Hay un menor consumo de oxígeno, también porque la masa del ventrículo derecho va a ser menor con respecto a la del ventrículo izquierdo. Esto permite que haya una mayor extracción de oxígeno cuando aumenta la demanda miocárdica de oxígeno. Tiene una perfusión que es bifásica, esto quiere decir que se nutre, o sea, se perfunde tanto en sístole como en la protodiástole, y también tenemos que 1/3 del flujo coronario proviene de la arteria coronaria izquierda. Un aspecto importante es que frente a aumentos de la poscarga, la función sistólica puede verse comprometida rápidamente porque es muy sensible a la poscarga. Entonces, frente a cambios bruscos a la presión, puede generar un colapso hemodinámico del ventrículo derecho, con una caída del gasto anterógrado y generando una disfunción con una dilatación y un aumento de la interdependencia interventricular. Acá les quería mencionar, pero para no detenerme mucho, la forma de contracción del ventrículo derecho es particular porque genera lo que es primero una contracción radial, o sea, se contrae hacia adentro, después con un desplazamiento del septum, o sea, del tabique interventricular de izquierda a derecha, y después con un acortamiento de la base hacia el ápex para permitir lo que es la eyección del ventrículo derecho. El desplazamiento del septum de izquierda a derecha permite una eyección en torno a un 30 a 40%, y permite una fracción ventricular en torno a ese porcentaje. Acá quería hablar un poquito de las consideraciones fisiopatológicas, donde se puede observar que hay un compromiso, una zona isquémica en el ventrículo derecho. Esto va a generar una disfunción sistólica que va a determinar un aumento del volumen telesistólico. O sea, hay un aumento del volumen residual. Esto en el siguiente latido va a generar un aumento de la presión telediastólica, y se va a transmitir de forma retrógrada, va a haber un aumento de la presión en la aurícula derecha, y esto va a generar una disminución del retorno venoso, porque en realidad la presión en la aurícula derecha es un determinante del retorno venoso. Como hay una disminución del retorno venoso, va a haber una congestión sistémica con elementos de insuficiencia cardíaca derecha. La presión telediastólica, por otro lado, como hay un aumento, una dilatación de la cámara del ventrículo derecho y un aumento de la masa del mismo, genera una disminución de la perfusión en diástole. Y esto va a perpetuar y va a generar isquemia. Por otra parte, por lo que explicaba, al haber una dilatación de la cámara y desplazamiento del septum, o sea, del tabique de derecha a izquierda, va a generar un aumento de la interdependencia ventricular y va a generar una disfunción contráctil del septum. Y acá se puede ver, al haber una disfunción contráctil del septum, va en un 40% de la fracción de eyección del ventrículo derecho, se va a ver afectada por lo que explicaba previamente. Bien, esta interdependencia ventricular va a generar un volumen telediastólico del ventrículo
izquierdo, que va a estar disminuido por el desplazamiento del septum, que va a exacerbar más y va a generar mayor disfunción sistólica. ¿Para qué? No puedo ver. Ahí está. Bueno, esta disminución del volumen telediastólico va a generar una disminución del gasto cardíaco, que puede generar hipotensión, y bueno, una disminución de la perfusión coronaria, de la presión de perfusión coronaria. Por otro lado, si la isquemia es muy proximal, como vimos, puede generar un compromiso de los ramos auriculares o también una isquemia del nodo sinusal, y bueno, y todo esto va a generar una alteración a nivel de la patada auricular, y bueno, y va a disminuir más el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Por otro lado, también se pueden generar arritmias, que se puede ver los bloqueos auriculoventriculares, también si hay un compromiso del nodo auriculoventricular, o hay un fenómeno que se llama el reflejo de Bessel-Haric, que en realidad es un reflejo cardioinhibitorio, donde hay un aumento del tono vagal, y esto genera una disminución de la frecuencia cardíaca. Bien, con respecto a la presentación clínica del infarto, bueno, lo que ya sabemos, los síntomas clásicos en realidad de angina, equivalentes anginosos como la disnea, elementos de bajo gasto como el 5. Una de las cosas que consideré relevante es lo que estuvimos hablando, es que si hay un compromiso hemodinámico manifiesto por compromiso del ventrículo derecho, se puede ver lo que es la tríada de Kohn, que se manifiesta por hipotensión, presión venosa yugular elevada, y bueno, y los ruidos pulmonares van a estar normales porque la afectación está a nivel del ventrículo derecho. Se pueden ver algunos fenómenos como el pulso paradojal, que esto es una exacerbación de un fenómeno fisiológico, que en realidad se ve porque hay una dilatación del ventrículo derecho, y con la inspiración hay un aumento del retorno venoso, esto genera un desplazamiento del septum a izquierda, y tiende a bajar la presión arterial sistólica más de 10 milímetros de mercurio. Digo, es una exacerbación de un fenómeno fisiológico, porque en condiciones fisiológicas esta situación pasa, pero bueno, no es nunca mayor a 10 milímetros de mercurio, siempre es menor a 10 milímetros de mercurio. El signo de Kussmaul es que con la inspiración hay una mayor ingurgitación yugular, y bueno, ahí pueden haber otros síntomas, como ya estuvimos hablando, bradicardia, soplo de insuficiencia tricuspidia por dilatación de la cámara ventricular derecha. Esto es lo que dijo Daniela, que consideramos importante, que bueno, ante síntomas sugestivos de síndrome coronario agudo y evidencia de isquemia en cara inferior, hay que hacer las precordiales derecha y derivadas posteriores. Encontramos diagnósticos electrocardiográficos de infarto del ventrículo derecho. El primer punto está dado por la guía del síndrome coronario agudo con elevación del ST del 2017, que dice que una elevación del ST mayor o igual a 1 milímetro en ABR, IB1 o B3 y B4R es diagnóstico de infarto de ventrículo derecho. En otra bibliografía encontramos también que la elevación mayor o igual a 1 milímetro en derivaciones precordiales del lado derecho podían ser de B4R hasta B6R. Y una de las cosas que también se mencionó es que la elevación del segmento ST en B4R es indicativa de lesión aguda del ventrículo derecho y se correlaciona estrechamente con la oclusión de la arteria coronaria derecha proximal. Este cuadro consideré que está muy bueno en realidad. Para entender un poco el cuadro hay que entender lo que es el vector de lesión. El vector de lesión de la isquemia, se sabe que la zona que está afectada, o sea que está sufriendo la isquemia, tiene una polaridad que va a ser más positiva con respecto a la zona que es sana. Entonces el vector de lesión se dirige desde la zona sana hacia la zona que está sufriendo la isquemia. En el caso de la izquierda, acá en el cuadro A, se puede observar que hay una oclusión trombótica aguda a nivel de la arteria coronaria derecha proximal. Se sabe que la arteria coronaria derecha, por lo que estuvimos viendo la anatomía previamente, irriga la cara anterior del ventrículo derecho, la cara inferior del ventrículo izquierdo, y también parte del septum interventricular. Entonces el vector de lesión va a estar dirigido de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, porque parte del ventrículo derecho se encuentra más anterior. Entonces,
Por eso podemos ver las manifestaciones electrocardiográficas que estuvimos viendo previamente. En cara inferior se puede ver un supradesnivel del segmento ST. En cara anterior, como se está dirigiendo el vector de lesión hacia adelante, se puede ver un supra de B1 a B3, era lo que estábamos, lo que vimos incluso en el electro, y después como imagen especular se puede observar en las derivadas laterales, o sea, en ABL y en B5 B6, un infradesnivel de segmento ST. Esta imagen en realidad muestra algo similar, pero en realidad a nivel, si la lesión es más a nivel del tercio medio, y bueno, ahora lo voy a desglosar, no voy a adentrarme en cada una de ellas. Con respecto a la orientación de la arteria culpable según el electro, tenemos que ver, bueno, si, como mencioné previamente, ante una elevación del segmento ST en derivadas de cara inferior, de 2, D3 y ABF, tenemos que ver la derivación D1. Si D1 hay un infradesnivel del ST, esto nos orienta a que la arteria involucrada puede ser la coronaria derecha. Si en D1 hay una elevación del segmento ST, nos puede orientar que la arteria es la circunfleja. Si en D1 en realidad es isoeléctrico, hay que ver el segmento ST si es mayor en la derivación D2 que en D3. Si esto es así, nos puede orientar a la circunfleja. Si no es así, hay que ver una relación entre el infradesnivel del segmento ST de B1 a B3 y el supradesnivel del ST en cara inferior. Si esta relación es mayor a 1, nos orienta a la circunfleja. Si no es así, nos orienta a la coronaria derecha. Por otra parte, como mencioné previamente, si hay un infarto de cara inferior, hay que hacer las precordiales derechas, y bueno, y se puede ver si en B4R hay un supradesnivel del segmento ST, ya nos orientamos a que hay un compromiso de la coronaria derecha y un infarto del ventrículo derecho. Si en B4R hay una onda T que es positiva, nos orienta a la coronaria derecha distal, y si hay una onda T que es negativa, nos orienta a la circunfleja. En el ecocardiograma, un poco respondiendo a la pregunta que planteó Gustavo, hay características que son sugestivas del infarto del ventrículo derecho, siempre y cuando compatibilizándolo con la clínica, pero bueno. Los 4 puntos que vimos más importantes eran la dilatación del ventrículo derecho, un movimiento paradojal del septum en sístole, la disminución del TAPSE, y ellos lo informaban también como el signo de McConnell. Complicaciones pueden haber 3, en realidad, grandes rasgos, que bueno, puede darse un shock cardiogénico, dependiendo, obviamente, se ven el shock cardiogénico con disfunción del ventrículo derecho, se ven en oclusiones trombóticas proximales, que bueno, generalmente se ve asociado a un compromiso de la aurícula derecha también. Pueden haber afectaciones arrítmicas, por ejemplo, bloqueos, como ya mencionamos previamente, o taquicardias, o sea, arritmias ventriculares como TB o FB, que incluso nuestro paciente las presentó. Y también complicaciones mecánicas, que las complicaciones mecánicas se pueden ver cuando hay una gran dilatación del ventrículo derecho. Esto puede generar un shunt de derecha a izquierda y generar una apertura de un foramen oval permeable, o en situaciones que son más graves, una ruptura del septum. Después quisimos hablar un poquito del manejo, que bueno, el manejo del síndrome coronario, no adentrarnos tanto en el manejo del síndrome coronario agudo en sí, sino hablar un poquito más del shock cardiogénico por compromiso del ventrículo derecho. Hay 3 pilares que son fundamentales. Uno es el manejo de la precarga y del volumen. Después, el segundo pilar es el manejo de la contractilidad y de la presión arterial, y el soporte circulatorio mecánico, que no nos vamos a adentrar en él, sino en los 2 primeros puntos. Un objetivo en el shock cardiogénico es una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, con un gasto cardíaco mayor a 2,2 litros por minuto. Hablando un poquito de la precarga y el volumen... Perdón, Nico, ¿sí? Perdón, habrás querido decir índice cardíaco, ¿no? Más de 2,2 litros minutos. Ah, perdón. Sí, ¿No? me confundí. Sí, era índice cardíaco, perdón. Bueno, hablando un poquito del manejo de la precarga y del volumen,
es importante optimizar la precarga del ventrículo derecho y hacer un monitoreo de la presión arterial. Habitualmente se recomiendan cargas de volumen con no tanto aporte, en realidad, y hay que ir monitorizando lo que es la presión venosa central, que el objetivo es entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Se dice que si hay una presión venosa central mayor a 12 o a 15 milímetros de mercurio, dependiendo de la bibliografía, hay que optimizar el tratamiento diurético. Y después el manejo de la contractilidad y la presión arterial, que ante un gasto cardíaco que está disminuido o la presión arterial que está disminuida, se pueden dar lo que son los inotrópicos, y los que mencionaban más la bibliografía son la dobutamina y la milrinona, que se consideran como inodilatadores. Esto quiere decir que son inotrópicos con efecto vasodilatador. No me quise adentrar tampoco mucho en esto. Y bueno, por acá estaría la presentación. Bueno, impecable, felicitaciones, la verdad que muy bueno el caso. Sí, creo que fue muy provocativa la presentación, y creo que hay varios de los aspectos que resaltamos en su momento hacen que nos vayamos a pensar y a revisar bibliografía. Yo ahí, mientras ustedes hablaban, encontré una referencia sobre el signo de McConnell, que el título lo dice todo. El signo de McConnell no es siempre embolia pulmonar, y es una revisión de Jack o Jack Imaging, no estoy seguro, del año pasado, o sea que es algo muy nuevo. La pregunta mía iba porque a uno le cuesta, Jack Case Reports, a uno le cuesta a veces, cuando la intención del autor que describe algo es identificar determinada cosa, creo que tomar el signo solo, sin el contexto clínico, me parece que no le hace honor a la descripción inicial. Entonces, sin embargo, después que un autor describe algo, eso se vuelve patrimonio de todos, y la cuestión es que se aislando la alteración de la motilidad parietal, uno no sabe en el momento que el paciente se presenta por qué tiene esa alteración de la motilidad. Entonces, y yo qué sé si tiene la derecha tapada o tiene una embolia pulmonar, le duele el pecho y tiene esto en el eco. Y entonces, ¿yo cómo sé si esto es un McConnell de pura cepa o esto es una alteración segmentaria isquémica? Por lo tanto, parece como que la evolución del conocimiento hace que el signo se vuelva menos específico de embolia pulmonar, y como dice este trabajo, el signo de McConnell no es siempre embolia pulmonar, y habla de la importancia de la isquemia del ventrículo derecho en la motilidad segmentaria. Un apunte es que, ya que estamos con los nombres, el movimiento paradojal del tabique en situaciones de disfunción, sobre todo de sobrecarga del ventrículo derecho, es el signo de Bergheim, y es tan importante que puede causar alteración hemodinámica del BI y sumar al bajo gasto que provoca el propio BD. El otro apunte cortito es que los shocks, ya que tocaste el punto de shock de BD, el shock trial mostró que los shocks por infarto de BD, uno tiene tendencia a pensar que cuando uno tiene infarto del ventrículo derecho, el ventrículo derecho se recupera, porque en general no sufre necrosis sino isquemia, y que el atontamiento realmente es un fenómeno dominante, y aún en el shock el paciente puede recuperarse más probablemente que por un infarto de BI. Sin embargo, el pronóstico del shock por ventrículo derecho o con infarto de ventrículo derecho es igual de malo que el shock con o por infarto del ventrículo izquierdo. Y eso probablemente porque es rarísimo el infarto aislado del BD, y en general tiene compromiso inferior, inferolateral o posterior inferolateral IBD. Entonces, me parece muy bueno que hayan tocado el punto de shock, porque es una complicación probable en la que pensamos durante el desarrollo del caso, no se presentó, gracias a Dios, pero grava el pronóstico aún más que el propio infarto de ventrículo derecho. Pero hay que, como dijo Rodrigo, felicitarlos por el caso, por presentarlo bien, por la revisión bibliográfica que es muy buena,
Y, así que muchas gracias y bienvenidos, porque creo que es la primera vez que presentan en estas actividades. Muchas gracias. A ustedes. Rodrigo, ¿cómo seguimos? Esto sigue el 9 de agosto, Ateneo del equipo de pediatría del Sanatorio Americano, 9 de agosto. Y después, ya paso el chivo, el 19 y 20 de agosto van a ser las jornadas por el 6º aniversario del servicio de hemodinamia, de acá del litoral de Salto. El 19 va a haber una actividad inicialmente más delgada de enfermería, es el viernes en la tarde. Después va a haber seguramente una merienda con alguna conferencia probablemente vinculada a dislipemias, que va a venir algún colega a dar alguna charla. Y en la noche una cena, y al otro día una jornada académica que va a ser hasta el mediodía, donde se van a tocar a grandes rasgos arritmias en la emergencia y disfunción sistólica y cardiopatía isquémica mezclada. Así que 18 y 19 los invitamos, va a haber algunas becas para alojamiento, así que bueno, yo voy a ir mandando al grupo para los que puedan estar interesados y vemos cómo coordinamos eso. Creo que nada buenísimo. más. Va a haber transmisión simultánea, pero se recomienda fuertemente concurrir. Sobre todo por la cena, ¿no? Por la cena y por el almuerzo. O sea que, Claro. No, y almuerzo, la verdad que eso no dije. Va a haber el sábado también un almuerzo académico al mediodía, sí, como todo almuerzo al mediodía. También con algún tema de interés, seguramente vinculado a insuficiencia cardíaca. Quiero decir una cosita, Rodrigo, breve, porque hay una pregunta que me parece que hay que contestar. Dice, ¿es mejor hacer dobutamina que Nora en el shock por infarto de BD? La respuesta parte de qué presión tiene. Si está severamente hipotenso, no, es noradrenalina primero y dobu después. Si está moderadamente hipotenso, pero predominantemente mal perfundido, entonces está bien dobutamina, y un umbral de 70-80 de sistólica podría ser razonable. Pero sin duda que en hipotensión severa lo primero es recuperar presión y después apuntar a un inodilatador como complemento útil y necesario por la disfunción del BD. ¿Milrinona mejor que dobu? Y el problema de la milrinona es que fuertemente, el componente dilatador es fuerte, es intenso. Entonces creo que apuntaría a la combinación de drogas. Ahora, para la pregunta que hiciste, fue demasiado precisa, de la misma manera que te corregiste por el almuerzo al mediodía. O sea, tenés un razonamiento muy preciso, y creo que te diría que la próxima que nos juntemos, antes de eso, estudiemos a ver si hay un estudio comparativo en infarto de BD. Pero si es mejor, yo no lo sé. Lo que sí sé es que hipotiende bastante, y probablemente primero haya que sostener la presión y después estimular la pared del ventrículo derecho con un efecto dilatador sumado para reducir un poquito la poscarga. Pero si no tiene presión, no puedo dilatar. Depende de qué nivel de hipotensión tenga. Pues puede estar muy mal perfundido y no tan hipotenso. Por eso ahí puede estar primero la dobutamina. Lactato y todo eso, y relleno capilar, todo eso viene ahí, pero habría mucho para decir. Pero ves la pregunta de Leonardo Falcao, muy buena, y yo la contestaría de esa manera. Pero hay que ir a Salto 18 y 19. La cuestión está ahí. Bueno, bienvenidos a los que quieran venirlo, después lo conversamos en el grupo de WhatsApp. Dale, bueno, nos vemos la próxima. 9 Muchas de agosto, gracias a todos. Ateneo de Pediatría. Chau. Chau. Felicitaciones, chao. Gracias. Felicitaciones.